puse el nombre de emergente a esto porque es eso que brota desde adentro de cada uno de nosotros, individual y como sociedad. Y creo que tenemos que aprender a escucharlo y a detectarlo para que pueda brotar. Creo que somos como humanidad algo súper especial, pero nosotros mismos no lo hemos detectado todavía. Necesitamos permitirle emerger a eso que estamos como hipnotizados de pensar que somos. Creemos que somos algo, pero en realidad somos mucho más que eso. Y tenemos que permitirle a esa parte emerger. Por ejemplo, la inteligencia artificial y todas las tecnologías que se están viniendo y estas olas de cambio nos van a meter en esos procesos constantemente como personas. Y ya no va a ser una pregunta. Ya la situación global, social, nos va a seguir empujando a estos procesos de transformación fuertes. Y eso es lo que nos va a obligar a cambiar como sociedad, como personas. Porque la situación ya no te va a permitir decidir si quieres salirte de su zona de confort, si quieres aventarte a lo desconocido y cambiar y transformarte. Ya las circunstancias nos van a empujar a cambiar. Sí o sí tienes que. Sí o sí. Y eso va a ser complicado para el 80% de la población. ¿Cómo nace esta inquietud de ti por aprender acerca de filosofía, de desarrollo personal, por dedicarte a esta otra parte? Digo, sabemos que tienes tu ingeniería, que también la puedes llegar a practicar, pero ¿cómo nace esta faceta tuya por querer dedicarte a este ámbito también? Lo primero que se viene a la mente es el momento en el que estaba trabajando en una empresa en Alemania y empecé a ver muchas situaciones que requería o que me invitaban a compartir más de lo que yo ya estaba haciendo en mi propia vida. Sin embargo, me puedo retomar un poco más atrás a donde esa transformación empezó en mí, porque no creo que el origen sea ese el primero que te dije, sino más bien cuando yo empecé a cambiar mi propia vida. Y como todo, casi siempre necesitamos una sacudida, una wake-up call para poder ver una perspectiva distinta y empezar a cambiar como personas. Para mí lo fue el recién irme de regreso a Alemania, porque fui a estudiar primero por 6 meses, en realidad me quedé 9. Me quería quedar en Alemania y no pudo funcionar las 3, 4 opciones que estaba buscando que funcionaran. Vine a regreso a México para terminar mi carrera y con el enfoque siempre de que vengo a terminar y regreso a Alemania. Regresé a Alemania después de también un par de cosas medias duras para poder regresar que me pusieron en el límite de decir que no iba a regresar. Y llegando a Alemania, todo cambió. Yo tenía una persona ya con quien sabía que podía llegar. Llevaba muy poco dinero ahorrado. Tenía como que una visión de cómo todo iba a funcionar de manera relativamente sencilla. Ya. Llego y de repente todo cambia. A nivel emocional estuve en el suelo. A nivel económico no tenía dinero para estar los 6 meses que necesitaba estar allá. Me gasté la gran parte de ese dinero en las primeras 3, 4 semanas para poder llegar a algún lado. Digo, llevaba 20,000 pesos. Te lo avientas en un mes en hospedaje fácilmente nada más. Y en 3, 4 semanas pagué algo barato y conseguí dónde quedarme y luego conocí a otra persona y así anduve vagando por la ciudad con mis maletas y conociendo gente a ver dónde iba a dormir el siguiente día. Okay. Y fue una etapa para mí bastante fuerte estaba muy lejos de mi país de poder tocar la puerta a un amigo o a algún familiar para que me recibiera. Como muchos saben, digo, como mucha gente tiene así la imagen de que el alemán es frío, y duro, seco, y lo es superficialmente si no te conoce. Pero ya cuando logré entrar en ciertas barreras de amistad, me di cuenta que pueden ser o son quizá mucho más leales o mucho más fuerte la relación contigo que a veces lo superficial que puede ser aquí en México o en Latinoamérica. Ok. Entonces es como una estructura diferente. Me cuesta abrirme, pero cuando me abro, cuentas conmigo para todo. Y creo que aquí en México es al revés. Es muy fácil crear ese primer contacto, pero no es tan fuerte el lazo. Exacto. Cuando hay un problema, a ver quién se presenta, a ver quién está ahí. Y pasa muy seguido. Entonces, esos días para mí fueron muy duros. Esos 5 meses y tenía 6 meses para conseguir un trabajo si yo tenía que regresarme a México. Yeah. Era una visa de búsqueda de trabajo como ingeniero. Y al final, a los 5 meses y medio conseguí una oportunidad de trabajo y a punto de pensar que me tenía que regresar a México. Y ahí empezó la historia. Porque todo lo que yo venía aprendiendo esos quizá año y medio antes de que me pasara esto, fue cuando lo tuve que aplicar. Fue cuando me sentía en la típica noche oscura del alma, en ese momento en el que sientes que nada funciona y que hay una transformación grandísima, te sientes muy mal. Ahí es donde tuve que empezar a aplicar lo que en teoría venía leyendo y aprendiendo sobre meditación, sobre espiritualidad, sobre desarrollo personal, sobre
pues sí, crecimiento personal. Y cuando estuve en el piso ahí, literal, porque hubo días que dormí en el piso de departamentos de personas, cuando estuve en el piso ahí, fue cuando no sabía cómo, pero tenía que empezar a aplicar todo eso que venía aprendiendo. Esa fue como mi transformación personal y después en las empresas me di cuenta cómo eso me ayudaba a mí. Ujú. Y en mis equipos, cuando ya fui como líder de equipo, project manager, me enfocaba mucho más en las personas. Tenía uno a uno con las personas de mi equipo todo el tiempo, teníamos sesiones grupales donde meditábamos, donde nos enfocábamos. Entonces mi enfoque siempre fue hacia allá y los resultados empezaron a salir bastante bien. Un día mi jefe, no se me olvida, me dijo, ¿qué estás haciendo? Que esta persona que normalmente en otros proyectos andaba bien mal y siempre de genio y no daba resultados, que ya estamos pensando que no queríamos ni siquiera que siguiera aquí, y ahorita la ves sus resultados y caminando por el pasillo con una sonrisa, y dices, ¿qué es lo que estás haciendo? Pues no sé, pero síguelo haciendo. Y ahí en los pasillos siempre eran pláticas filosóficas conmigo, siempre sobre la vida, siempre sobre espiritualidad, llegaba gente y me preguntaba sobre, oye, es que ¿cómo le haces? ¿Cómo le harías? Y estoy viviendo esto, que todos traemos temas. Sí. Y al final como que me volví a ese punto de referencia sobre esos temas y dije, a ver, hay algo ahí y algo que me gusta hacer y la gente se está acercando a mí. Di una plática sobre este tema de mis pasos hacia el desarrollo personal y la historia que he vivido y cómo lo apliqué en mi vida y cómo podían ellos aplicarlo también. Eh, Esa fue la primera vez que di una plática sobre estos temas y me gustó. Después pasaron quizá año y medio más de esta dinámica en esa empresa y luego en otra empresa ya en la parte de las baterías para trenes. Y vi una dinámica muy diferente en esta nueva empresa donde muy poco o nada de enfoque en las personas. Trataba de llevar yo iniciativas y me topaba con mucha pared. Y trataba de llevar nuevas iniciativas y me volvía a topar con pared. Y hubo un punto en el que dije, a ver, sí está chido y sé que lo quiero hacer, pero ¿hasta dónde voy a seguirme topando con pared y queriendo volver a tocar la misma pared? Porque no busco una empresa o grupo de personas que estén dispuestos a trabajar con eso. Pronto después, en unos meses, fue cuando decidí renunciar y enfocarme 100% en esto. No tenía ni un plan, no tenía ni idea de cómo lo iba a empezar, pero sabía que por ahí tenía que haber un camino y me vine a México. Seguiste tu intuición en ese momento. Con miedo y con incertidumbre y todo, pero para mí era clarísimo que no estaba siendo leal conmigo mismo, Claro. estando en ese espacio de hacer algo que no se sentía nada bien y no poderlo complementar con lo que sé que se necesitaba para poder crear nuevos y mejores resultados en la empresa. Pero qué importante que seguiste esta voz, que era lo que tú querías hacer, que muy dentro de ti te decía, ¿sabes qué? Aquí en donde estoy, tal vez sí, tengo el trabajo, tengo la paga, tengo la seguridad de todo lo que representa tener un trabajo acá en Alemania y demás, pero hay algo que dentro no me está gustando, pero también para poderte escuchar, debes de conocer hasta cierto punto y tomar la determinación a pesar de todos los miedos que se puedan llegar a presentar, y no es algo sencillo. Y me quiero regresar nada más tantito, si me permites. En ese momento, cuando estabas abajo, dormías prácticamente, literalmente en el suelo, ¿qué crees que fue lo que marcó la diferencia para que sí aplicaras todo aquello que estabas leyendo? Porque no siempre es fácil aplicarlo. Podemos ver videos, podemos leer libros y sí te impactan, pero al momento de los fregazos es donde está complicado. ¿Y por qué crees que hay mucha gente que cuando vienen esos embates de la vida que te pueden servir para crecer, como es en tu caso, que te transformó la vida, porque muchas veces nos quedamos también ahí lamentándonos nada más de nuestra situación? Es muy incómodo hacerme responsable de que yo creé el espacio donde estoy. Es muy difícil ser responsable de que mis propias decisiones y mis propias formas de ver la vida me llevaron a este espacio, pero creo que es el único momento en el que en realidad tienes o retomas el control para poder crear algo nuevo. Y fue uno de los momentos en los que todo cambió. Me di cuenta cómo estaba yo siendo víctima hasta cierto punto de haber estado donde estaba, porque culpaba en gran parte a esta persona que yo creía que iba a llegar con ella y para mí era como, ¿cómo pudo haberme hecho esto? Porque hubo otros 2, 3 circunstancias que fácilmente cualquier persona diría, por culpa de ella yo estoy donde estoy, porque habíamos hablado de otras cosas muy diferentes y yo hice todo para estar aquí y de repente todo cambió. En la vida de cada quien son circunstancias distintas, pero es muy automático, lo hacemos en automático y es más fácil echar la culpa a la persona que tú quieras
a la circunstancia que tú quieras, al país, al presidente, a Juanito, a Juanita, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, y lo hacemos todo el tiempo. El punto es darte cuenta que lo estás haciendo y decir, o sea, ¿de qué me sirve? Y hacia dónde me va a llevar, porque normalmente hacerlo es otorgar el control. Y la única manera de que cambies tu situación es decir, ok, yo lo creé, entonces yo también puedo crear una nueva solución. Y a partir de ahí, todo empieza a cambiar. Y cuando cambié ese shift y me di cuenta, me pude observar, que eso es un ejercicio que toma tiempo, es en esa introspección, como poder observarte a ti mismo, cómo estás pensando y cómo estás actuando. Me pude observar a mí mismo siendo víctima y destrozado, pero en gran parte queriendo justificar que yo estaba en ese espacio por culpa de alguien más. Hasta que tomé esa responsabilidad, las cosas empezaron a cambiar. Y mi dinámica del día empezaba a cambiar. No quería hacer las cosas, pero yo sabía que levantarme temprano me iba a ayudar. No quería hacer las cosas, pero yo sabía que meditar, sobre todo cuando no tenía ganas, me iba a ayudar. No tenía ganas de escribir, que es otra de las cosas que nos cuesta mucho trabajo. A mí, personalmente, todavía, sentarme a escribir mis propias ideas y mis propios pensamientos, es muy incómodo, es muy raro que lo hagamos, pero es una dinámica que te ayuda mucho a entrenar ese poderte ver a ti mismo y cómo estás actuando. Y ese tipo de detallitos que para mí son muy importantes, pero cuando estamos en una parte oscura, en un momento difícil, nos cuesta mucho trabajo hacer. Pero solamente cuando lo empiezas a hacer es que las cosas empiezan a cambiar. Entonces, tomé responsabilidad de mí. Creo que eso es el primer paso para cualquier persona, tomar responsabilidad de dónde estás, que tú mismo lo co-creaste. Y la otra es empezar a hacer las cosas que sabes que son simples, pero que te van a servir. Sí. En ese momento las cosas empezaron a cambiar. Empecé a conocer a personas, empezaron a salir posibilidades que ni me imaginaba que estaban ahí. Y es eso, o sea, no las ves hasta que tu estado interno empieza a cambiar. Y eso es el enfoque que nunca tenemos, o casi nunca tenemos, que todo empieza desde adentro. Cuando tu energía y tu forma de ver las cosas empiezan a cambiar, empiezan a aparecer las personas, empieza a aparecer el libro, empieza a aparecer la oportunidad, que no quiere decir que no estaba ahí. Claro. Ya estaban ahí, pero tienes que cambiar tú para que eso empiece a suceder. Sí, como en el libro de La bailarina de Oswick, que en el prólogo justamente, que ella está platicando un poco acerca de lo que vivió en los campos de concentración, que dice que al final de cuentas todos somos víctimas de situaciones externas que sí se escapan a lo que nosotros queremos o a lo que nosotros deseábamos y que no teníamos previstas. Pero una cosa es ser víctima y la otra es victimizarte, porque en el momento en el que te victimizas es donde ya valió, porque entonces empiezas a culpar todo lo que te está pasando y cómo te estás sintiendo y cómo no puedes avanzar de ese factor, y eso te va a dejar hundido. Y si no puedes decir, caray, pues me pasó esto, no lo tenía previsto, sí está horrible, pero bueno, ¿qué se puede hacer a partir de aquí? Exacto. Y otorgas tu poder. O sea, cuando estás en ese espacio de ser victimario, otorgas ese poder de poder crear, de crear algo nuevo, si no te quedas ahí. Oye, he visto que la meditación es algo importante para tu vida. ¿La practicas diariamente? Sí, todos los días. Ok, ¿tienes un horario establecido o qué tipo de meditación? ¿Cómo llegaste a ella? Es lo primero que hago todos los días. A veces hago una cortita y luego hago ejercicio, y a veces regreso a hacer una más larga después de haber hecho ejercicio. Le voy variando, a veces en la noche también, a veces una vez al día, a veces dos, a veces una hora, a veces 15 minutos, dependiendo cómo se vayan presentando las cosas. Pero es una de las herramientas que han estado conmigo y siguen conmigo todos los días. Cómo llegó a mi vida fue en esta época, antes de irme a Alemania, que estaba muy envuelto en ese tema de desarrollo personal. Empezó con el libro de Think and Grow Rich de Napoleon Hill, que es un clásico y clave que yo le recomiendo a cualquier persona. Te imaginarías que es sobre dinero, pero te das cuenta que hay mucho más allá que eso. Entonces, para mí, como para cualquier joven, muchas veces es el tema del dinero como que el arranque de todo, ¿no? Es como, quiero ser exitoso y quiero generar abundancia para tener una buena vida, ¿no? Por ahí empezó, y un libro me fue llevando a otro hasta que me di cuenta que casi todos esos libros había muchas personas que habían logrado grandes cosas que yo admiraba, y había un común denominador que la mayoría mencionaba sobre la meditación. Y dije, ¿qué es eso de la meditación? ¿Cómo puedo saber más? ¿Y cómo lo puedo implementar en mi vida? Pues si ellos lo hacen y les funciona, pues entonces es algo importante que yo también puedo implementar. Y ahí me fui metiendo, leí un libro, leí otro, y una cosa me llevó a otra, y al final terminé con el libro de Joe Dispenza de Deja de ser tú, se llama en español, creo. Y ese fue un libro que me transformó completamente, porque, digo, yo como ingeniero, ahí fue un lenguaje que todo hizo clic.
donde Ok. viéndolo desde una parte del cerebro y las conexiones neuronales y las ondas cerebrales, etcétera, como el cuerpo, todo este tipo de análisis y la forma en que él lo expresa, todo hizo sentido. Y ahí me agarré a hacer las meditaciones de él por muchos años. Ahorita ya le cambio a veces diferentes, en silencio, etcétera, pero por 4 o 5 años y en todo este caos y en Alemania y todo, Joe Dispenza ha estado conmigo, su voz en mis oídos todos los días, todas las mañanas. Wow, y es impactante cómo te pueden afectar de manera positiva e impactar tu vida esta clase de contenido también positivo que puede llegar a tener y que es de desarrollo personal y desarrollo humano. Aquí me quisiera ir para preguntarte sobre el otro lado, porque tú que ya estuviste en el ámbito empresarial y que veías, por ejemplo, en el caso de la última empresa, que tú tratabas de meter proyectos para desarrollo personal de tus colaboradores y demás, y que te topabas con pared y que es algo que pasa muchísimo, en donde generalmente se le presta muy poca atención en este sentido, y que hablas de que la sociedad también, en lo general, estamos enfocados a un tema negativo. ¿Crees que se deba a algo estructural de quienes dirigen estas empresas o quienes dirigen a la sociedad, de que no quieran que las personas tengan este desarrollo, o que, como lo mencionabas, es simplemente un acto natural del ser humano de no enfocarte en el cambio que tú puedes llegar a tener? Creo que es más el hecho de que somos totalmente inconscientes de los patrones que creamos. Y ahí, por ejemplo, el líder, el gobernante, la persona que tiene a cargo ese tipo de decisiones, tiende a no querer hacer ese tipo de cosas, pero no porque diga, no quiero que la gente aprenda, porque entonces se van a rebelar y van a ser mejores que yo, o lo que sea. Es más como, es lo desconocido. No entra dentro de sus paradigmas y lo que él ha aprendido de quién es él y cómo debe de manejar una empresa. Ya. Cambiar a una persona y su forma de ver la vida toma normalmente, es complicado, y cuando sucede es una integración de una crisis con un entendimiento un poquito más de desarrollo personal o espiritual que la mayoría de las empresas o personas dentro de empresas o los líderes no, no tienen normalmente. Es ir en automático en el día a día, en las formas que siempre se han hecho las cosas, y eso es lo que te lleva a recrear más de lo mismo. ¿Crees que también el estar bombardeados todo el tiempo de lo que nos dicen que debería de ser o que deberíamos de querer, con las campañas de marketing también tan agresivas de cómo te debes de ver, qué es lo que debes de vestir, qué trabajo debes de tener, cuál es el éxito en lo general, haga todavía más difícil este encuentro contigo mismo para poder tener un desarrollo personal? Yo creo que la economía completa tendría que cambiar y, Ok. y tendría que verse muy distinta a cómo se ve hoy, porque la base, los cimientos de la mayoría de los sistemas, incluido el económico, incluido el político, sociopolítico, parten de la idea de que estamos separados unos de otros. Y es todo lo contrario a la interrelación que tenemos tú y yo, y lo que yo hago te afecta a ti sí o sí, pero no es tan visible. Creo que la estructura o la idea base de quiénes somos y de qué queremos como humanidad, esa respuesta está cambiando, y entonces las estructuras completas de toda la sociedad, de cómo hacemos marketing, de cómo hacemos política, de cómo nos relacionamos, va a cambiar naturalmente, pero va a ser de una manera dolorosa en muchos aspectos, porque no sabemos cómo existiría un mundo que se ve totalmente diferente y genera miedos, genera incertidumbres y cambios internos de las personas que no quieren cambiar. ¿Y tú crees que sería posible, o sea, realmente ver un cambio de este tipo a nivel macro en cómo nos manejamos sociopolíticamente, económicamente? Porque pues, recordemos que si hay algunas estructuras que se benefician justamente de la situación como está en estos momentos. Eso es lo que yo creo que está provocando la disrupción tecnológica que nosotros mismos estamos creando, pero no sabemos o no terminamos de entender cómo esas mismas herramientas van a destruir nuestros propios conceptos de cómo la sociedad está estructurada Ok. y nos van a venir a dar una oportunidad de reinventar la sociedad. Otra vez, creo que va a ser doloroso en muchos aspectos y vamos a creer que nuestra propia tecnología nos está derrumbando, pero yo soy optimista al final del día. Creo que vamos a entrar en una etapa de transición como sociedad fuerte, que más o menos ya estamos ahí, pero vienen más olas y mucho más grandes. Eso creo que es un hecho. No sé cuál va a ser la siguiente ola, ni la que venga después, pero va a haber olas fuertes que van a venir a sacudirnos como sociedad, de la misma manera que suceden como personas.
como personas recibimos olas que nos dan la oportunidad de transformarnos, y creo que como sociedad vienen olas muy grandes por cosas que ya han sido puestas en marcha. Por ejemplo, varias iniciativas dentro de AI y varias otras cosas que van a venir a mover todas las estructuras sí o sí. Eso es lo que nos va a dar quizá, quiero creer, la oportunidad de reestructurar totalmente la sociedad. Oye, Arturo, regresando a tus proyectos, a lo que nos estabas contando, sales de la empresa allá en Alemania, sigues con tu intuición, escuchas tu voz y creas estos proyectos acá también en México. Platícanos de Emergente, por favor, porque es muy, muy interesante lo que estás haciendo, las pláticas que estás generando, las conversaciones y cómo mucha gente nos podemos nutrir de estos podcasts y de estos videos y estas colaboraciones y estos pensamientos también que tú relatas. Me encanta tener conversaciones y creo que ahí es donde brotan ideas y crecemos, no nada más las personas que estamos ahí platicando o como estamos platicando, por ejemplo, en este momento, sino más personas pueden. Yo creo que te ha pasado, escuchas un podcast de repente y dices, caray, no se ha visto de esa manera, qué interesante. Y creo que es la forma que puedo contribuir a crear y facilitar ese tipo de conversaciones que nos ayuden individual y colectivamente a explorar este tipo de preguntas y indagar en temas que a veces no se tocan tan constantemente, que creo que son clave para todo lo que viene. Entonces, el podcast Emergente lo empecé exactamente con ese objetivo. Me encanta tener ese tipo de conversaciones y ya las estaba teniendo todos los días en la empresa y con amigos. Entonces dije, ¿por qué no compartirlas a una escala un poquito más grande, en el sentido de que está ahí y lo puede escuchar en cualquier momento alguien en Timbuktu o en España o en Sudamérica? Si ahorita hablábamos del blog, que yo de repente pongo cosas ahí y las dejo al aire. Y ahorita me dices, no, pues sí, ya lo leí. Y el otro día también me comentó alguien. Entonces, estar compartiendo ese tipo de ideas para mí es fundamental. Y le puse el nombre de Emergente a esto, como creo que ya lo mencioné. Es eso que brota desde adentro de cada uno de nosotros, individual y como sociedad. Y creo que tenemos que aprender a escucharlo y a detectarlo para que pueda brotar. Creo que somos, como humanidad, algo súper especial, pero nosotros mismos no lo hemos detectado todavía. Y creo que necesitamos permitirle emerger a eso que estamos como hipnotizados de pensar que somos. Creemos que somos algo, pero en realidad somos mucho más que eso. Y tenemos que permitirle a esa parte emerger. Y eso lo estoy combinando con programas para grupos y sobre todo empresas, porque es el ramo de donde yo vine y donde veo tanta necesidad, porque todo ese tipo de programas que se enfocan en una transformación personal, en cómo crear cambios de adentro hacia afuera, van normalmente a personas que ya empezaron su propio viaje y son retiros a donde vas de manera individual. Pero dentro de las empresas son los entornos donde muchas veces se repiten y se hacen cosas que te llevan en automático a crear lo que no quieres. Y como empresas y como instituciones, creo que son organismos vivos que tienen el poder hoy de crear o destruir nuestro planeta. Sí. Son individuos los que crean esa organización, pero la organización como tal ya es como un organismo vivo lleno de células que son las personas. Y ese es también un nuevo entendimiento, que es una corriente de System Thinking que viene también de muchos años, pero apenas está empezando a emerger a un nivel un poquito más grande, que necesitamos reestructurar la forma en que vemos a las empresas, y no necesariamente es dinero por dinero, sino es una responsabilidad, porque estás creando algo para crear o para destruir. Y normalmente la organización o la empresa es completamente inconsciente de las externalidades que genera. ¿Qué son las externalidades? Los problemas que genera sin querer generarlos. Que a lo mejor genera pobreza, a lo mejor genera contaminación, a lo mejor genera X cantidad de cosas, pero no porque quiera generarlas, sino porque el incentivo y la forma de hacerlo es otra. Y hasta que no sea consciente la organización de sí misma, es cuando las cosas empiezan a cambiar. Y creo que por ahí hay un área de oportunidad grandísima que creo que tiene la capacidad y un potencial muy grande, mucho más que el que una persona cambie. Si cambia toda una organización, creo que es también exponencial el cambio. Y ahorita estamos en un ritmo que a lo mejor ya es muy complicado que todos cambiemos uno por uno. Necesitamos pasos un poquito más grandes, y creo que las organizaciones es uno de los lugares a atender. Como en el caso de tu compañero en Alemania, en donde tuviste este encuentro con él
las pláticas y demás y decían, ¿qué le hiciste? Y que tú decías, pasó? ajá, ¿qué pasó? Porque se percibía completamente diferente, él se sentía diferente, era una persona diferente y también externaba una vibra y una productividad y un trabajo completamente diferente. Pasaron de quererlo casi que correr a decir, caray, qué bueno que sigue aquí, que tuvo este cambio. Exacto. Imagino que puede ser lo parecido. Sí, es eso. Y yo creo que las personas trabajamos en el sistema y la forma actual de percibir el trabajo, quizá ni siquiera un 20 o 30% de nuestras capacidades. Creo que solamente creando un cambio a nivel quizá invisible en la cultura y en la persona, se puede acercar ese porcentaje a un 50 o 60 o 70%. ¿Qué sientes cuando ves estos cambios en las personas de saber que parte de lo que tú haces transformó la vida de esa persona, no únicamente en el tema organizacional, sino en el ámbito personal? Pues es una gran experiencia que yo creo que eso es lo que te motiva a seguir haciéndolo. Y muchas veces, digo, en todo este trámite, todo este tránsito de los últimos 2, 3 años que he estado haciendo más esto, pues hubiera sido más fácil o ha sido más fácil regresar a tener un trabajo, porque económicamente ha sido todo un reto. Okay. No hay nadie que me esté patrocinando y tampoco la ganancia es hasta ahorita tan grande. Apenas estoy como empezando a reestructurar esto para que me pueda dar. Claro. Entonces entran las dudas y mejor a lo mejor regresar a un trabajo para que me dé esa estabilidad y esa seguridad. De hecho, antes de regresar a México esta vez, hace 3 meses de hecho está en ese blog, estuve prácticamente deprimido y me sentía lo peor que me he sentido en mi vida en mucho tiempo. Porque venía por muchos factores, pero una de las razones es venía de rechazar un trabajo para irme a trabajar a Hamburgo, a una gran empresa, con un buen salario, que prácticamente me iba a resolver todo lo que yo venía viendo como mis problemas. Entonces, de repente se me presenta una oportunidad que me lo puede resolver todo. Un día antes, 2 días antes de firmar el contrato, decidí que nos viéramos en persona y sentí que no iba por ahí. Pero era muy difícil para mi ego y para mi procesamiento de productividad y lo que es mejor para ti, porque esto y esto. Tuve que decir que no. Tuve que ser leal a eso que se sentía muy claro desde dentro de mí que no era por ahí. Madre. Pero después de eso, entré en un momento muy, muy fuerte. ¿Por qué no lo tomaste, güey? O sea, ahorita no tienes ni dinero para la próxima semana, para comer y cómo lo vas a hacer, y entran los miedos y la incertidumbre y ahora qué sigue. Y pues sí, fueron las consecuencias de seguir a mi voz interior. Y es por eso muchas veces no confiamos en esa voz, porque el 90% del tiempo te invita a hacer algo que desde una perspectiva de análisis está muy lejos de lo que tú crees que es lo mejor para ti. No, es que se puede decir muy fácil desde afuera, sigue tu voz interior, haz lo que tú creas, pero se necesita de muchísimo carácter, de muchísimo coraje, muchísimo valor para poder afrontar todo lo que viene con seguir esa vocecita, porque al principio no es fácil y es parte de lo que se tiene que vivir para que después ya se vayan acomodando las cosas, pero no es fácil renunciar a estas tentaciones que puede haber para que dejes de seguir el camino que tú quieres seguir. Exacto. Y ahí es donde creo que a nivel teórico y a nivel de educación necesitamos entender, por lo menos en teoría al principio, este tipo de conceptos. Lo desconocido, lo incómodo, tu voz interior, tu propósito. Y entender que dentro de este ciclo y este proceso, el viaje del héroe, si le podemos decir, de Joseph Campbell, va a haber todo ese tipo de momentos. Y si entendemos que en la búsqueda de nuestro ser, de nuestro yo emergente que le digo, de quien tú realmente eres, en la búsqueda de eso va a haber un ciclo constante de subidas y bajadas. Va a haber momentos en los que te enfrentas al dragón y va a ser muy incómodo y vas a querer regresar al mundo de antes. Pero entenderlo, por lo menos en teoría, te ayuda a que cuando estés en esos momentos dices, claro, o sea, es complicado, me duele, me siento de la chingada, pero es parte del proceso que sé que todo el mundo o la mayoría de las personas que llegan a ser quienes son van a través de él. Entonces es normal. Ya no te sientes tan desconectado de él. Ya entiendes que es parte del proceso. Es que mucha gente le tiene una aversión a estos momentos de dificultad, a salirse de la zona de confort, aunque la zona de confort sea la que también te está consumiendo en tu vida, porque parece que todo está cómodo, pero entonces
como dice por ahí, el agua estancada se echa a perder y entonces estamos estancados Sí. y no nos damos cuenta que nos estamos echando a perder justamente por no querer fluir hacia territorios desconocidos que nos pueden hacer cambiar, transformarnos, evolucionar y llegar a ese potencial que podemos llegar a tener. Y exactamente ahí es donde creo que, por ejemplo, la inteligencia artificial y todas las tecnologías que se están viniendo y estas olas de cambio nos van a meter en esos procesos constantemente como personas. Y ya no va a ser una pregunta. Ya prácticamente la situación global, social, nos va a seguir empujando a estos procesos de transformación fuertes. Y eso es lo que nos va a obligar a cambiar como sociedad, como personas. Porque la situación ya no te va a permitir decidir si quieres salirte de su zona de confort, si quieres aventarte a lo desconocido y cambiar y transformarte. Ya las circunstancias nos van a empujar a cambiar. Sí o sí tienes que. Sí o sí. Y eso va a ser complicado para el 80% de la población.